5, de los versículos del 37 al 41. Ya. Entonces, por favor, si me da lectura, Majito. Dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Gracias, Majito. Bueno, entonces en esta mañana el Señor nos tiene el estudio, nos tiene la palabra de Él con los salmos, el libro dentro de los libros. Vemos en el versículo del 37 al 41 y doy lectura también para que la palabra del Señor quede y baje a nuestros corazones. La liberación de Egipto y la entrada en el desierto. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de plata del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Entonces, desglosando estos versos, vemos que dice, lo sacó con plata y oro. Cuando Israel salió de Egipto, los egipcios les dieron grandes riquezas. Eso está en Éxodo 12, del 35 al 36. Los egipcios fueron aplastados por tantas plagas que Egipto se alegró de que salieran. Y no hubo en sus tribus enfermos, dice también la palabra de Dios. Enfermos o incapaces de hacer este viaje, lo cual con un número tan amplio y en un tiempo tal esta mortalidad como lo fue en Egipto, en un pueblo que había sido por un largo tiempo tan terriblemente oprimido como lo fueron los israelitas, era algo maravilloso, pero todos ellos viajaron a pie. Entonces, entendemos que así como ellos viajaron a pie, para nosotros representa un proceso, para nosotros representa paso a paso, para nosotros representa ir analizando, ir viviendo, ir avanzando de la mano de Dios, obviamente, pero salir de la antigua vida, salir tal vez de lo que en algunos casos las personas dicen, yo no tengo pecado, yo no tengo problema, yo no hago cosas malas, tengo una vida organizada, pero sin Dios, todos los esfuerzos que tengan los humanos van a ser en las fuerzas de los hombres, como en algunas ocasiones hemos vivido sin el Señor. Pero una vez que entramos en el proceso con Él, necesitamos ir paso a paso y hace hincapié así como ellos salieron y caminaron a pie y fueron avanzando y fueron entendiendo que cada metro, cada kilómetro implicaba esfuerzo, implicaba sacrificio, implicaba que muera algo en cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento obviamente morían físicamente, pero hoy para nosotros el caminar y el día a día o el paso a paso es morir al hombre interior y morir al ego que muchas veces nosotros no queremos aceptar. Dice también que nosotros debemos notar el contraste entre Egipto e Israel.
En Egipto había un muerto en cada casa, y entre los israelitas ni siquiera un enfermo. Aunque tú nos has mandado, dice la palabra de Dios, a tus siervos, oh Señor, a abandonar Egipto y marchar para Canaán, deja que tu gracia nos vigorice de tiempo en tiempo para que no desmayemos en el camino. Extendió una nube por cubierta. Mientras viajaban a través del desierto, Dios le dio a Israel su protección a través de una nube de día y fuego para alumbrar en la noche. Estas fueron notables representaciones de la presencia y el cuidado de Dios guiando a Israel a través del desierto. Pidieron e hizo venir codornices. El Señor, a lo largo de nuestro peregrinaje, está protegiéndonos. El Señor está mirando qué nos falta. Si tenemos hambre, si tenemos sed, si necesitamos cobijo, si necesitamos abrigo. Aún con esto de las codornices, vemos esto que milagrosamente suplió las necesidades de Israel en el desierto, proveyendo codornices y maná, pan del cielo, y agua que salió de la roca. A veces nos acostumbramos como ese pueblo que vio, palpó, fue tangible, fue visible la manifestación de Dios, el poderío y el cuidado que tuvo para este pueblo. Sin embargo, parece que se acostumbraron a no dar gracias, a vivir de las manifestaciones del Señor. Entonces David nos da un recuento bastante positivo de Israel en el desierto, no mencionando tal vez sus pecados ni rebeliones, pero también vemos que este pueblo tuvo incredulidad y dureza de corazón. Esto es porque su propósito es el de recordar las grandes obras de Dios, porque David no recuerda la rebeldía, la dureza de corazón. David lo que está enfatizando es la mano del Señor. El propósito, como digo, es recordar las grandes obras de Dios y no el enfocarse en el fracaso que tuvieron ellos. No enfocar en el fracaso del hombre. Sin ninguna referencia perturbadora a los pecados y fracasos que ocurrieron esos 40 años. Estos son tocados con la plenitud, sin adornos y sin minimizarlos en el próximo salmo. Pero aquí el enfoque es la maravilla de Dios. Enfocar la grandeza, enfocar el cuidado que Él tiene como Padre. Entendemos esa fidelidad y entendemos ese cuidado del Padre Dios. En el Salmo 40, en el versículo 41 dice, abrió la peña. Ahora podemos agregar que hubo un pedazo de roca. Esta roca tuvo que ser rota por las manos del mismo Señor. El Espíritu Santo estuvo siempre pendiente y es entender este milagro también poderoso que el Señor abre la peña y fluyeron las aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Entonces, muchas veces en nuestras necesidades, tal vez cuando estamos sedientos de la presencia de Dios, o de pronto podemos caer en una rutina espiritual, es importante que entendamos que la fuente de agua viva para saciar nuestra sed es el Señor. Y su fidelidad es tan grande que muchas veces no podemos valorar, podemos caer en esa situación que todo humano tiene, pero ser saciados de Él, de sus ríos de agua viva, hace referencia como ellos tuvieron sed de agua, esa misma sed y esa misma necesidad, porque cuando experimentamos lo que es verdaderamente la sed, cuando experimentamos lo que es necesitar con
con algo urgente, con una necesidad vital, un vaso de agua, esa misma necesidad nace de nuestro interior espiritual para ser saciados y llenos del poder del Espíritu Santo, de, de esa agua que solamente sacia nuestro ser, la presencia de Él, estar vivificados y llenos de los torrentes de las aguas del Señor. Es importante para nuestro ser porque alimentamos el interior de su palabra, de su amor, y podemos avanzar. El experimentar la llenura de ser saciados cuando estamos sedientos, cuando estamos cargados, es vital para nosotros. De hecho, es importante y es necesario que cada cristiano haya experimentado esta sed del Señor para poder valorar y para poder seguir en avanzada en este proceso, en este caminar, en este peregrinaje. Entonces vemos en el versículo del 42 al 45, Dios graciosamente trajo a Israel a la tierra prometida, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Porque se acordó de su santa palabra. La fidelidad de Dios a Israel a sacarlos de Egipto, pasarlos por el desierto, meterlos en Canaán, todo estuvo basado en un cumplimiento de su santa palabra. Dios se une a sí mismo a sus promesas y las considera santas. La fidelidad de Dios a Israel es la misma que experimentamos cada uno de nosotros, porque el Señor ya tiene escrito nuestro peregrinaje, nuestra vida, y muchas veces es necesario que pasemos por desiertos, es necesario que pasemos por circunstancias adversas para que podamos ver tal vez la promesa cumplida, para que podamos ver nuestro Canaán. Y como todo está basado en un cumplimiento, el Señor tiene absolutamente todo listo para nosotros. Es ahí en donde se activa nuestra fe, porque Dios cumple sus promesas y las considera santas. De la misma forma, debemos aferrarnos a su palabra, a las promesas, a todo lo que está escrito para cada uno de nosotros. Sacó a su pueblo con gozo. Podemos decir que este gozo pertenecía tanto a Israel como a Jehová, el Dios de su pacto. Alegró tanto a Dios como a su pueblo el rescatar a Israel de su esclavitud y llevarlos a su herencia, la tierra de las naciones. Así como nosotros nos alegramos de los logros de nuestros hijos, de la misma manera el Señor se alegra cuando cumplimos los objetivos, cuando nos dejamos guiar, cuando vamos por esa senda de justicia que Él ya ha trazado para nosotros, por amor a su nombre, como dice el Salmo 23. El Señor también se alegra, para Él también es un logro. Él se deleita en su corazón y se alegra cuando nosotros seguimos esos pasos y aferrados al pacto de la promesa, promesas que para cada uno de nosotros son vivificantes y poderosas. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la que nos guía. La palabra de Dios está viva para cada uno de nosotros. Bien, dice, y las labores de los pueblos heredaron. Por el derecho de la conquista, ellos libremente heredaron las ciudades de los cananitas, sus viñedos, sus huertas, cisternas, todo tipo de materiales beneficiosos para ellos. De la misma forma, el Señor va dando provisión a nuestras vidas, y cada logro, lo que obtenemos física, material, emocional, espiritual, laboral, afectivamente, nosotros tenemos prácticamente esa conquista. El Señor va poniendo herramientas, Él mismo va proveyendo de lo que necesitamos, porque todo lo que vivimos es por Él, para Él y en Él.
Dice para que guardasen sus estatutos. Casi al final del Salmo, David toca un punto de responsabilidad moral. Dios rescató a Israel y los trajo a la tierra, liberándolos no con el propósito final de que tuvieran una indulgencia personal, sino para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Entonces, es una responsabilidad que nosotros tenemos y hace también un énfasis a lo largo del Salmo. Se encuentra en la bondad de Dios, su promesa, su protección, su providencia, su presencia. Él es fiel a su palabra. Y como un pensamiento final, el autor le recuerda al pueblo de Dios sus responsabilidades. Lo que hemos estado viviendo en este último tiempo para nosotros como familias en FOL es la responsabilidad de guardar los preceptos del Señor para que sea convertido en un legado. Así el Señor en toda su palabra como un Padre amoroso, un Padre responsable, un Padre fiel, nos está entregando algo tan delicado que nosotros también tenemos que hacer énfasis a lo largo de nuestro peregrinaje, a lo largo de nuestra vida, ver la protección de esas promesas. Si vivimos la providencia, la presencia, la fidelidad de Dios, también tenemos que tener en mente, en nuestros pensamientos, la responsabilidad de guardar estos preceptos para que sean entregados a nuestros hijos físicos y espirituales como un legado. El guardar estos preceptos del Señor y por lo tanto el tener una expresión de gozo, una expresión de gratitud por todos los beneficios que el Señor nos ha provisto para su pueblo. Los versículos finales muestran porque la gracia, la abundancia para nosotros ha sido ver la mano y la fidelidad de Dios para que el pecado no sea el que nos trastoque, o sea, lo que va primero, sino para que pueda abundar la presencia, la generosidad y el amor del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. El Salmo 105 de la misma manera que habíamos visto el Salmo anterior con la palabra hebrea, aleluya, es correcto y digno para el pueblo de Dios el recordar sus maravillosas obras y alabarlo, regocijarnos, alegrarnos por todo lo que el Señor ha hecho. Es fundamental para nosotros que aprendamos a gozarnos y a deleitarnos aún en las aflicciones, porque familia, eso también es un legado, que nuestros hijos y los que nos siguen vean que no nos derrotamos, que seguimos adelante, que por un momento puede venir la aflicción, pero propiamente nuestra naturaleza de humanos nos hace muchas veces flaquear y debilitarnos, pero que sea de rodillas frente al Señor para que las adversidades, ya sea la salud, ya sea las necesidades, cualquier conflicto, cualquier circunstancia que estemos viviendo, que sea de rodillas, porque así es como nos ven, así es como nos ven nuestros hijos y los discípulos. Cuidar ese maravilloso legado que Él nos ha dejado. Le damos gracias al Señor y también exclamamos aleluya cuando superamos, cuando pasamos las pruebas, cuando seguimos adelante, cuando no es lo que abunda el pecado en nuestra vida, sino la gracia del Señor. Así estemos debilitados, la fortaleza de Él viene como un bálsamo, como un refrigerio. Esa peña sigue abierta, esa peña sigue ministrando y administrando nuestra vida, alimentando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La peña que es nuestro amado Jesús sigue vivificando nuestro ser y sigue de continuo para cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos la
obligación, tal vez la persistencia de llevar y de conducir a nuestros hijos, de conducir a nuestro pueblo que el Señor ha puesto en las manos, porque son los hijos de Dios, el pueblo físico y espiritual que nos ha dado el Señor y los que nos sigue dando, ese pueblo que sigue el Señor añadiendo, esas personas que necesitan conocer la fuente de agua viva, esa peña que sigue abierta, Jesucristo, la peña de Oreb. Ahí es donde tenemos que conducirles esta maravillosa responsabilidad y este legado de conducirles hacia la fuente de agua viva, no hacia nosotros como humanos, sino conducirles a nuestros hijos y al pueblo espiritual hacia la presencia misma del Señor, a recordar y a reconocer que a través de Él todo es posible. Entonces, queremos darle gracias al Señor con un aleluya, saber que tu fidelidad, oh Dios soberano y poderoso, está en medio de nuestro corazón. De esta forma y en esta mañana, inclinamos todos, por favor, nuestro rostro, cerramos nuestros ojos físicos para que puedan ser abiertos nuestros ojos espirituales y podamos entender, amado Dios, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Santísimo Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos estás formando, porque tú nos estás sacando de esa vana manera de vivir, porque tu fidelidad nunca ha cesado, Señor, porque tu mano poderosa está en medio de las aflicciones, amado, para que nos des ese refrigerio, ese bálsamo que es tu presencia, cubriendo así nuestras necesidades y conduciéndonos hacia el camino, el cual tú ya trazaste para cada uno de tu pueblo. Danos la fortaleza, oh Señor, de seguir dependiendo absolutamente de ti, que no sean nuestras fuerzas, oh mi Dios, que seas tú quien nos guíe hacia esas personas que necesitan de tu amor, necesitan de ti, oh Dios, y queremos ser usados por tu gracia. Queremos ser instrumentos de fidelidad, queremos ser instrumentos de salvación, amado Dios. Pon así en nosotros la intención, el querer como el hacer, para ser intencionales, Señor, y tener en mente, tener en nuestro espíritu, que corra por nuestras venas, amado Señor, una esencia y una presencia de legado. Este legado que tú nos dejas como familia, y hablar, de compartir, de que podamos ensanchar las estacas espirituales, oh mi Señor, y físicamente podamos crecer conociéndote y sirviéndote, oh mi Dios. Condúcenos, Padre Celestial, hacia esas nuevas fronteras, Padre Dios. Condúcenos, Dios soberano y poderoso, a ser testimonios vivos para nuestros hijos, aprender a depender de ti, mi Dios. Esta familia espiritual necesita encontrar esa fuente, mi Dios, que eres tú, Jesucristo, Peña de Oreb. Cuánto te alabamos. Nuestro corazón se regocija gritando aleluya por ti, mi Señor, porque tú nos has permitido experimentar la liberación, la salvación, el cruzar los desiertos de tu mano, mi Dios. Es lo más satisfactorio, es lo más hermoso que puede experimentar un hijo tuyo, haber cruzado esos desiertos, Padre, para poder seguir en avanzada, para seguir guiando y conduciendo, Señor, a un pueblo que necesita depender de ti cada día. Habilita nuestros ojos, amado Dios, espirituales. Permítenos que veamos lo que tú ves. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible a la necesidad de los demás. Un corazón sensible, Señor, a advertir cuando necesitan de una guía, de un consejo, producto de haber sido saciados en la peña que eres tú. Gracias, amado Dios, por tanto amor. Gracias, Dios, porque has puesto en nosotros esa intención de compartir de tu fidelidad y de tu amor, para poder llegar a la tierra prometida, Señor, un pueblo transformado, un pueblo libre, un pueblo dispuesto a servirte, Señor, un pueblo que comprende la necesidad de ser transformados y guiados por tu fidelidad. Cuánto te agradecemos, cuánto te alabamos
Sabemos que estás en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, Señor. Sabemos que tú estás formando, sabemos que tú estás adornando a tu esposa, ataviando a tu iglesia, Señor. Gracias por hacernos parte de ella. Te bendecimos, te alabamos y nos quedamos en tu dulce presencia, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos por tu palabra y por las enseñanzas de este maravilloso día que nos has permitido abrir nuestros ojos para gozarnos primeramente en tu presencia, Señor. Amén.